Buenas noches, amados amigos, familia unida por amor del Señor Jesucristo. Les damos la bienvenida en esta noche, en su nuevo programa de Mensaje a la Familia. Y les damos a ustedes la gran bendición del Señor a través de la palabra y que esta noche el Espíritu Santo nos ayude a llevar a cabo este tema. Es un tema muy bonito, muy bendecido y esperamos que sea de bendición para ustedes. El tema de esta noche es Dios nos bendice para que nosotros podamos ser de bendición, para bendecir a otros. Es el objetivo que Dios nos rescata de nuestra forma vaga de vivir, sacados de las tinieblas y traídos a la luz resplandeciente de su Padre, para que nosotros podamos ser de bendición. Así que le quiero saludar a mi hermano Francisco Holguín, que está con nosotros, como siempre, esta noche, para que los salude y él nos abra con oración en esta bendecida noche. Muy buenas noches, mi nombre es Francisco Holguín y vamos a hacer una oración para que el Señor bendiga este programa y sea de bendición para ustedes. Gracias, Padre Santo, por esta noche tan especial, Señor, que vamos a estudiar tu palabra, vamos a enviar tu palabra, Señor, para que sea de bendición a aquellos que lo escuchen, y cuando lo escuche una persona y sea de bendición, él mismo bendiga a otro hermano, o por qué no, a una persona que no conoce a Dios. Y Señor, que tu paz y tu palabra abunde en cada uno de aquellos que escuchan este programa y que sea de una tremenda bendición. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a ser testigos de lo que la palabra de Dios dice. El Señor Jesucristo hablando en Juan capítulo 13, versículo 34, 35, dice la palabra del Señor así: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conoceráis todos que son mis discípulos, si tuvieras amor los unos a los otros. Y en el capítulo 15, del 12 al 13, dice la palabra así: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Jesús hablando, Él nos exhorta que después que nosotros recibimos la bendición, ¿cuál es la bendición más grande que podemos recibir nosotros? Que es la salvación. Entonces, ya fuimos bendecidos con la salvación, nosotros tenemos que bendecir a otros compartiendo esta salvación tan grande, comenzando con nuestra familia. Dice la palabra de Dios en el libro de Hechos que serán testigos en Jerusalén, en Judea y hasta el último rincón de la tierra. Jerusalén representa nuestro hogar, Judea, nuestros familiares más cercanos, y al último rincón de la tierra, todas nuestras amistades, todos nuestros amigos, aún nuestros enemigos. Porque la palabra de Dios, hermanos, no solamente aquellos que nos caigan bien o aquellos que nosotros nos llevemos, sino aquellas personas que por una razón o algo no les somos simpáticos o no les caemos bien, también a ellos hay que llevar la palabra del Señor. Entonces, por eso, en esta noche hemos dispuesto de este tema, que somos bendecidos para bendecir a otros. Dios nos bendice de una manera tan hermosa. Primeramente, Él nos hace una limpieza espiritual en nuestra vida. Esa es la bendición más grande que podemos tener cuando Dios, a través de su Espíritu Santo, a través de su sangre primeramente, nos limpia de todo pecado, y a través de su Espíritu Santo empieza a tratar con nosotros. Dice la palabra del Señor que nosotros somos luz, y como luz tenemos que brillar en la oscuridad. En este mundo, hoy en este tiempo, que el mundo, aparentemente, la maldad ha sobrepasado límites. Dice la palabra de Dios que la gracia de Dios sobreabundará sobre el pecado. Entonces nosotros, cuando Dios nos salva, una de las preguntas nos hace la persona: bueno, ¿por qué Dios te salvó? Primeramente, porque Dios me salvó porque me ama. Y Dios te quiere salvar a ti porque te ama. Es lo único que primeramente podemos venir, no porque seamos buenos, no porque hayamos hecho algo para merecerlo, porque esto no es por obras para que nadie se gloree, sino porque Dios nos ama. Y como Dios nos ama, como dijo en su palabra en Juan, así como los améis, como los he amado ustedes, améis a los demás, a sus semejantes.
que se amen unos a otros, en esto sabrán que son mis discípulos. Porque solamente ser cristiano no solamente traer una Biblia debajo del brazo, vestirte bien, ponerte una corbata, no. Tenemos que reflejar el amor de Dios hacia los demás. Y tenemos que amarlos como Dios nos ha amado. Hermano Francisco. Muy bien, es muy cierto lo que dice el pastor Raúl Cámara, ¿verdad? El amor es una bendición para todos nosotros y va a ir en la familia primeramente y después saldrá hasta donde los confines de la tierra, ¿verdad? Entonces, yo quiero hacer una pequeña definición pues de lo que es bendición. Y la palabra en hebreo, yo le encuentro un poco difícil, ¿verdad? Enfocarlo en lo que es bendición, porque significa rodilla, y ahí no le encuentro mucho, pero ellos sabrán, ¿verdad? Qué efecto, qué significado pues, profundo tenga esa palabra, pero yo me voy al latín porque ahí lo encuentro un poquito más blanda para entender. Quiere decir bien decir, la palabra bendecir. Entonces es cuando Dios habla, ¿verdad? Y nos hace bien, nos dice la palabra que cuando Él da una bendición, Él la va a cumplir en nuestras vidas. Pero la palabra bendición, ¿dónde está? Primeramente, en la palabra de Dios está desde el mismo origen del hombre. Es decir, en Génesis 1, capítulo 1, versículo 28. Y así dice la palabra, dice, y los bendijo Dios al hombre y la mujer, ¿verdad? Y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Esto qué quiere decir? Que la bendición, cuando la da al primer hombre, esa bendición era para él y todo lo que él tuviera, toda su descendencia, toda la familia. Entonces, cuando Dios nos bendice a nosotros, los primeros que se van a beneficiar de esa bendición que nos dio Dios van a ser nuestra familia. Cuando nosotros no conocíamos al Señor, ¿verdad? Pues éramos tremendos en la vida y estábamos golpeando tal vez a nuestros hijos, estábamos gritándole, pero cuando viene el Señor, Él nos bendice y entonces esa bendición que cae sobre nosotros, lo primero que se van a dar cuenta de eso es nuestra familia, que hay un cambio. Entonces, ahí está la bendición, ahí está el bien decir de Dios a nosotros, de bendecirnos abundantemente. Muy bien, pastor. Amén, gloria a Dios. ¿Por qué hace específicamente la declaración Jesucristo, un nuevo mandamiento os doy? Porque en la ley, en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio, en la ley, dice la palabra de Dios así, en Deuteronomio 6, del 5 al 6, dice, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Porque dice el Señor, te doy un nuevo mandamiento. Porque había un mandamiento antes, que amarás a Dios con toda tu alma, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Y este mandamiento que Dios te daba es lo que rigió al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, que siguió rigiendo. Entonces los religiosos de ese tiempo discutían con Jesús, porque decían, nosotros creemos en la ley, respetamos la ley. Nosotros amamos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todo nuestro espíritu, y con eso nos basta. Pero despreciaban a su prójimo, trataban mal a sus esposas, trataban mal a sus hijos, trataban mal al pueblo. Entonces Jesús dice, no, está bien eso, pero yo doy un buen mandamiento, ama a tu prójimo. Tu prójimo significa tu prójimo, el próximo que está contigo, que no está más cerca de ti. Cuando nosotros estamos pequeños, lo más próximo son nuestros padres. Cuando nos casamos, nuestro más próximo es nuestra esposa,
nuestros hijos. Y ahí en el trabajo, los amigos, los compañeros de trabajo, nuestras amistades. Por eso Jesús hace esa declaración de un nuevo mandamiento. No aboliendo el otro mandamiento que había, porque es amarás a Dios. Cuando uno ama a Dios con todas las fuerzas, cuando Dios ama a Dios con toda tu alma, con todo tu espíritu, con todo tu ser, no vas a hacer nada para ofender a Dios. Pero aparentemente podría hacer algo, dice no ofenda a Dios, pero no quiero no tengo buena relación con mi esposa, no tengo buena relación con mis hijos. Estás faltando al mandamiento que Jesucristo puso, un nuevo mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque es lo que completa. Porque tú amas a tu prójimo como a ti mismo, no vas a hacer nada en contra de él. Si tú amas a Dios con todo tu corazón, con todo tu espíritu, con toda tu alma, no vas a hacer nada en contra de Dios. Es lo que el Señor desea, que nosotros seamos ejemplo, y no solamente que nosotros seamos oidores de la palabra, sino seamos hacedores de ella. Nuestro testimonio es muy importante. Yo no puedo estar en una relación, decir que tengo una relación con Dios y tengo un maltrato, tengo un trato diferente con mi familia, con mis amigos, donde yo me muevo, donde yo realizo todas mis actividades. Mi comportamiento, mi testimonio tiene que ser igual dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Somos cartas abiertas para la gente, y no solamente en la iglesia. No es por apariencia, no es por pertenecer a la iglesia, no es por tener un puesto en la iglesia o servir en la iglesia, sino cómo yo vivo mi relación con el Señor. Y mi relación con el Señor se va a reflejar con la relación con mi familia, con mis hijos, con mis seres queridos, y con mis compañeros de trabajo, aún los que no son de la iglesia de Jesucristo, con todos. Porque por eso somos bendecidos para que podamos bendecir a otros. Somos bendecidos para que nosotros vemos esa luz. ¿Y cómo vamos a llevar esa luz si mi testimonio es malo? Hay una frase, hermanos, que a veces lastima, y es la verdad. Cuando a una persona se refiere a una persona que se declara ser cristiano, dice la persona: oh, usted es cristiano, porque refleja lo que es el Cristo. Pero otros dicen: y es que es cristiano, porque también refleja lo que está diciendo que es, pero no lo está reflejando en el amor del Señor. Está reflejando lo que usted es. Amén. No lo que es Cristo en usted, que es una cosa muy diferente. Hermano Francisco. Excelente, muy bien. Hermanos, yo quiero si usted tiene su Biblia ahí, que me acompañe a Proverbios 31, y el capítulo 31 de Proverbios, y vamos a leer el verso 20. Dice: alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. Está hablando de la mujer virtuosa. ¿Por qué le estoy leyendo este versículo? Precisamente porque el ejemplo, pues, de ser bendecido debe estar en el hogar. El padre, como la madre, tiene que enseñar al hijo a ser generoso, a mirar al pobre y a mirar al menesteroso. A mí me llama mucho la atención, a veces entraban algún homeless, como le dicen aquí en Estados Unidos, entraba a un restaurante y había muchas mujeres, principalmente mujeres, que se levantaban de su mesa y le daban algo de dinero a ese hombre. A mí me llama mucho la atención eso, y me acordé de Proverbios. Entonces, nosotros como cristianos tenemos que manifestar la bendición que Dios nos da, tanto espiritual como material. Muchas veces nosotros decimos: no voy a bendecir, no le voy a dar nada a las personas que necesiten realmente, porque puedo darle una comida, puedo darle unos $2, etcétera. No estamos hablando de dar millones o dar todo lo que tenemos. Simplemente bendecir, porque sentimos el gozo dentro de nosotros, ese gozo que nos da Jesucristo,
y que podemos ir y bendecir a otra persona. Déjese llevar no por las emociones, sino por lo que dice la palabra de Dios, para ir a bendecir a aquella persona. Y usted, esposo, si su esposa alarga la mano a una persona necesitada y no la detenga, ¿verdad? Porque muchas veces hay personas que detienen un esposo o la esposa pueden detenerlo a una u otra persona para que no bendiga. Yo conozco a una persona, pues no podemos decir nombres ni nada, pero que quería ir a Tijuana a darle ropa y tenis a los niños pobres y la esposa dijo, no vas a ir, no vamos a dar dinero. Y entonces el esposo le dijo, pues si es que Dios nos ha bendecido, pero con mucho dinero, ¿por qué no lo hay que hacerlo? Y ella siguió negándose. Entonces, eso es muy, muy lamentable, porque no está reflejando el gozo de ser bendecido por Dios. Nosotros debemos manifestar ese gozo, y ese gozo va a ser transmitido a nuestros hijos y a nuestros nietos, a nuestros hermanos en la familia. ¿Por qué? Porque nosotros estamos expresando la bendición que Dios nos da en un gesto de ser bondadoso con los demás. Entonces, también del lado espiritual, pues que nosotros compartamos la palabra de Dios, que nosotros nos gocemos con el hermano en Cristo que ha tenido pues éxito. Hace unos 2 días me informó un hermano que ya iban a recibir los papeles de migración y me alegré tanto con él que le di un abrazo. ¿Por qué? Porque eso es una bendición. Entonces yo tengo que gozarme con él. Entonces él se quedó muy sorprendido. Me dijo, ¿por qué? ¿Por qué me abrazas? ¿Por qué? Porque yo me estoy gozando contigo. Entonces así debe ser una bendición. También una bendición puede a veces ser un abrazo, ¿verdad? ¿Por qué no? Puede ser una palabra de aliento y aquella persona pues siente esa alegría, ese amor que tú le tienes y ese cariño como amigo y ellos van a responder de forma positiva a ese abrazo, a ese gesto que tú hagas con él, y eso es una bendición también, pastor. Amén. Qué triste cuando fácilmente una persona se olvida de dónde Dios lo levantó, de dónde Dios lo sacó, ¿verdad? Muchas personas parecen creer que Dios salva a una persona por las buenas obras, por hacer cosas bien, por donar dinero o ayudar. Pero no, nosotros no recibimos la salvación por buenas obras. Pablo dice en Efesios 2, 8, 9, porque por gracia soy salvo, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloree. Hasta la fe por la que creemos nosotros, que recibimos la salvación y el don que Dios nos da a través del entendimiento de su palabra por el Espíritu Santo, viene de parte de Dios. Claro, que después que recibimos esta gran bendición, que hemos sido bendecidos, nos siguen las buenas obras. Pero no nos salvó el Señor anteriormente por buenas obras. Nos salvó el Señor porque nosotros reconocimos que necesitábamos de un Salvador. Necesitábamos arrepentirnos de lo malo que estábamos haciendo en nuestra vida. Y encontramos en ese arrepentimiento y en esa confesión a Jesucristo como Señor y Salvador la bendición de la salvación. Entonces, después que nosotros recibimos, empieza a trabajar en nosotros en nuestra vida y empieza a acompañarnos nuestra fe y nuestras obras. Santiago dice, muéstrame tus obras y te mostraré mi fe. Y yo te mostraré mi fe a través de mis obras, porque una obra sin fe son obras muertas. No puede mi fe ir acompañada de malas obras. Mis buenas obras van acompañadas por mi fe. Entonces todo eso lo recibimos de parte del Señor y es lo que nos ayuda a ser de bendición. Cuando nosotros nos llamamos ser cristianos, es porque estamos reflejando ser discípulos de Jesucristo. Él lo dijo en Juan, en esto sabrán que son mis discípulos, en que se amen unos con otros, en que se ayuden unos con otros. No puedo yo declarar que Jesucristo es mi Señor y mi Salvador
cuando yo hago excepción de personas y cuando yo no ayudo a la persona cuando tengo que ayudarla. A la persona, hermanos, realmente que necesita ayuda. Yo venía platicando con mi hermano Holguín y hablábamos que mucha gente se aprovecha. Y yo he entendido, hermanos, y le digo a las personas del cuarto, por favor, aprovechen la ayuda, no se aprovechen del ayudador, porque el ayudador se va a cansar y se va a ir el ayudador junto con la ayuda. La ayuda es para que uno se supere, para que uno agarre y de ahí llegar a un punto hacia adelante. Y gloria a Dios, para que después usted sea de bendición para otro, para que usted pueda ayudar a otro, tender la mano a otro. No todo el tiempo está pidiendo, no, eso no es. Porque entonces no se está aprovechando de la ayuda. La ayuda viene del Señor para que te levantes y te superes y ayudes a otro. Por eso somos bendecidos para poder bendecir a otros. Y eso es lo que Dios quiere que seamos, instrumentos de bendición en sus manos. En todo, dice el Señor que quiere que seamos bendecidos en todos nuestros caminos, pero lo principal es nuestra vida espiritual. Cuando tenemos nuestra vida espiritual bendecida en las manos de Dios, a través del Espíritu Santo entendemos, Dios nos da la sabiduría, el discernimiento de su palabra, para que nosotros tengamos ese deseo de servir a Dios, al servir a mi hermano. Dice la palabra del Señor, dice, estuve en la cárcel y me visitaste, estuve enfermo y me viste a ver, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Y le preguntaron los discípulos, Señor, ¿cuándo te vimos en la cárcel? ¿Cuándo estuviste enfermo? ¿Cuándo tuviste hambre? ¿Cuándo tuviste sed? Y Jesús le dijo, en cuanto le hiciste a uno de estos pequeños, o sea, a uno de los necesitados, a uno de tus hermanos, aquel que tenía necesidad, le hiciste a mí. Ese es el mandamiento de Dios, que nos amemos y que nos ayudemos y seamos de bendición, así como hemos sido nosotros bendecidos. Hermano Francisco. Muy bien, exactamente. Ahora, vamos a poner un ejemplo de ser bendecido. Digamos que no conocemos a Jesucristo y de repente el Señor nos llama, ¿verdad? Alguien nos habla de Él, como a todos los hermanos ha pasado más o menos, y les hablan de Jesucristo y conocemos el camino. Entonces, ahí recibimos la bendición que el mismo Padre nos ha dado en Jesucristo. Al entregarlo para que muriera por nosotros, entonces ahí está la bendición, pero esa bendición de que se nos ha perdonado absolutamente todo, tiene que ser acorde pues a nuestra nueva vida. Tiene que cambiar pues nuestra vida para que esa bendición que se nos fue entregado tan grande en Jesucristo, ¿verdad?, sea manifiesta en nosotros. Entonces, yo quiero leerle un versículo en Efesios capítulo 4 y el verso sería el 28. Dice, el que hurtaba o el que robaba, pues, si alguien no entiende la palabra hurtaba, no hurte más o no robe más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Imagínense esa vida que llevábamos, contraria a los caminos de Dios, pero cuando recibimos la bendición de Dios, ¿verdad?, de conocerlo, entonces nuestra vida recibe esa bendición y tiene necesariamente que cambiar, porque no podemos estar en el pecado todavía o haciendo lo mismo que hacíamos antes. Entonces la bendición cayó en nuestras vidas, pero se tiene que manifestar de una manera. En este caso, el que robaba ya no robe más. Y si trabaja, para que tenga que compartir con aquel que padece necesidad. Es decir, Dios nos bendijo y nosotros también tenemos que bendecir al prójimo. Entonces, eso es como una carambola, ¿verdad? Como decimos,
viene el Señor, nos bendice y luego nosotros tenemos que bendecir a los demás. ¿Por qué? Porque lo que hemos recibido es muy grande. Y esa bendición, esa tremenda bendición de Jesucristo en nosotros, esa alegría, ese gozo que Él nos da, tiene que ser manifiesto a través, como decía el pastor, de las obras de fe. ¿Por qué? Porque tenemos fe en Jesucristo y tiene que ir las obras de acuerdo a la fe. Entonces, no vamos a hacer eso para ser salvos, sino que vamos a manifestar la bendición de la salvación a través de las obras para glorificar a Jesucristo en nuestras vidas. Para que todo lo que hagamos sea para la gloria y para la honra de nuestro Padre Celestial. De esa manera, nosotros vamos a ser bendecidos y vamos a bendecir a los demás en Cristo Jesús. Pastor. Amén. Gloria a Dios. Ese es el propósito de Dios para nuestra vida. Es darle gloria a Él, no gloria a nosotros. Nosotros, Dios nos salvó y le salvó a usted para que sirvamos como ejemplo a los demás de su amor y su misericordia en nuestra naturaleza humana. Nosotros no tenemos nada bueno que dar. En nuestra naturaleza humana no hay nada bueno para dar. Pero Dios deposita en nosotros de su amor y su misericordia en esta naturaleza humana, transformándola en una nueva criatura, depositando en nosotros su Espíritu Santo para que podamos nosotros ser ejemplos a los demás en servicio a los demás, en las necesidades de los demás, en lo principal, en lo espiritual. Cuando nosotros recibimos de parte de Dios este ministerio, porque es un ministerio, del ministerio de la reconciliación, se lo ha encargado a la iglesia, que es la que reconcilia. En el tiempo cuando vino Jesús, Jesús nos reconcilió con el Padre. Ahora la iglesia, nosotros tenemos que reconciliar al pueblo que no conoce a Dios con Jesucristo, para que de la mano de Jesucristo y con la ayuda del Espíritu Santo camine una vida que le agrade al Padre. Porque Jesucristo dijo: Padre, yo me glorifico en ti como yo quiero que se glorifiquen ellos en nosotros, y que sean uno, así como tú y yo somos uno, que seamos uno en Cristo Jesús y reflejemos ese amor de Jesús sirviendo. Yo no puedo decir yo amo al Señor y no amo a mi hermano. Dice la palabra de Dios en Juan. No puedes decir, en la primera carta de Juan dice, no puedes decir que tú amas a Dios que no lo ves y detestas a tu hermano que tú miras. No podemos andar en dos sentidos en mi forma de vivir. O soy o no soy. Y el cristiano tiene que caminar en una línea recta. No podemos andar en curvas, ni podemos andar en shortcuts, cortando camino, sino que tiene que ir una línea recta, llena de problemas, llena de situaciones que se levantan muchas veces por pararte de la justicia. Muchas veces serás criticado, muchas veces serás atacado por tu forma de hablar. Te dirán santurrón, te dirán, es que tú no pecas. A mí me pregunta, Pastor Cabra, ¿no peca? Le digo, todos los días peco. Todos los días peco. Todos los días ofendo al Señor. Amén. Pero una cosa es pecar y una cosa es vivir en pecado, que es la diferencia. Por eso cuando tú pecas, te arrepientes al Señor y Él te perdona, porque todos pecamos. Porque dice, el que no peca hace mentirosa la palabra, porque todos pecamos. No hay hombre que no peque. Todos fallaron. En la Biblia, los grandes hombres de la Biblia, todos fallaron al Señor. Solamente uno no falló. Él se llama Jesucristo. No halló mentira en sus labios. No pecó ni con la mente. Y desde que fue engendrado en el vientre de María, fue santo, porque fue engendrado a través del Espíritu Santo. ¿Amén? Entonces Él es santo desde el principio hasta el final. Y por eso Él se hizo hombre para entendernos a nosotros, comprender la naturaleza humana y entiende nuestra situación. Entonces nosotros cuando nos dejamos guiar por el Señor, es cuando nosotros entramos y tomamos ese poder que Dios nos ha dado, que es a través del Espíritu Santo, para poder llevar a cabo lo que nos ha puesto en el camino de ser de bendición a los demás, a través de nuestro testimonio, a través del testimonio que hay un Cristo que sana, que salva, que restaura, que perdona y da vida eterna. Es el testimonio, es la bendición más grande que podemos compartir, lo que tenemos. Y dice la palabra, dar de gracia de lo que gracias ha recibido. Hermano Francisco. Sí, vamos a leer un capítulo 10 de Mateo.
y vamos a leer el versículo 5 hasta el 8. Y lo voy a leer. Dice así: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entres, sino id ante las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibiste, dad de gracia. Muy bien, aquí es lo que mencionó el pastor al final. El Evangelio lo hemos recibido de gracia, es decir, gratis. No hay cobro para la salvación, no hay cobro para la sanidad, no hay cobro para consejería, no hay cobro para nada. Hay gente, desgraciadamente, que hoy cobra por todo esto. Entonces, eso es aberrante a los ojos de Dios, porque nosotros hemos recibido de gracia, y de gracia hay que dar. Entonces, si Dios nos ha enviado a predicar el Evangelio, y vamos por donde vayamos, nosotros siempre tenemos que dar las cosas, ¿verdad? Conforme se nos fue dado. Si nosotros oramos por una persona, en la bendición que Dios nos ha dado, porque esa bendición de la salvación es muy grande, entonces no hay que estar pidiendo dinero por nada de esto. En ninguna iglesia se tiene que estar pidiendo dinero porque yo lo voy a sanar, porque yo lo sané, porque vamos a hacer un pacto. Todo eso es mentira. Eso es una aberración. ¿Por qué? Porque todo lo hemos recibido gratis. Entonces, nosotros tenemos que dar y predicar el Evangelio sin cobrar absolutamente nada. Entonces, la bendición, así, el Evangelio que se predica así, el Evangelio que se está exponiendo a las personas, cuando es gratis y es de un corazón sincero, la bendición va a ser fenomenal. Porque todos aquellos que escuchen la palabra de verdad, la palabra limpia que sale del corazón del que predica, va a bendecir abundantemente a la iglesia, va a bendecir abundantemente a todos los oyentes, y no se debe de cobrar nada. Para que muchas veces hay gente en la iglesia que está cobrando, y eso sirve de tropiezo. Entonces, en lugar de ser una bendición, pues es todo lo contrario, desgraciadamente. Pero la palabra de Dios nos dice que debemos nosotros de dar de gracia. No puede estar los pastores o los siervos de Dios pidiendo dinero y como a veces reciben los diezmos, reciben lo que sea, perdón, pero no dan gracias a Dios. Y ya nomás lo reciben como que a fuerzas, o como un impuesto que lo tienes que dar. Pero no, cuando reciben esa bendición, no dan gracias a Dios, ni siquiera se ora en las iglesias, decir gracias Dios, porque Pablo, cuando recibía ofrendas, él decía que él recibía la bendición de la iglesia y abundaba para él, para muchas gracias, acciones de gracias a Dios. A veces ahora reciben y dice: a ver, ¿diste bien o no diste bien el diezmo? ¿Y te estás diezmando o no estás diezmando? Entonces ahí estamos viendo nosotros que ya estamos exigiendo algo, y aquí no se debe hacer eso, para que el Evangelio no haya tropiezo y que el Evangelio salga de la boca del siervo limpia y santa. Muy bien, pastor. Amén, gloria a Dios. Las características de Jesús siempre fue el servicio. El Señor siempre sirvió, siempre estuvo con el necesitado, con el enfermo, con el endemoniado, liberando al endemoniado.
siempre servicio, y siempre lo hizo a través de su amor, a través del el poder de su misericordia. Y él siempre glorificó al Padre. Lo que oraba Jesús siempre glorificó al Padre y oraba la fe de la persona. Jesús decía, te decías, mujer, tu fe te ha sanado. Y cuando él oraba decía, Padre, para que tu nombre sea glorificado. Cuando uno toma el don, cuando uno toma el don que Dios le ha dado para servir, hermano, nunca lo hace para que uno sea visto. Nunca lo hace querer predicar y con palabras y ser muy elocuente o tener mucha exaltación de sí mismo, ¿no? Sino en la característica de Jesús fue el servicio, pero lo hacía siempre por amor. Él siempre, nunca llevó más la palabra, llevó más el mensaje, más de lo externo, sino más a lo espiritual. Ese es el carácter que nosotros tenemos que tener. El reflejo de nosotros que reflejamos, que Jesucristo nosotros, es el reflejo del servicio de los demás. El servicio de los demás es bendecir a los demás, con el servicio a través de la poderosa palabra de Dios. Dice la palabra del Señor en Corintios 8:9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuisteis enriquecidos. ¿Amén? Eso fue lo que es nuestro Señor. El Señor se despojó de sí mismo. Estando con el Padre, en su gloria del Padre, Él se despojó de sí mismo. Y Él vino a morar entre nosotros. Y dice que Él se hizo pobre para que tú y yo seamos enriquecidos. Él se hizo maldito, dice la palabra de Dios, que era maldito el que era colgado de un madero, para que tú y yo seamos libres de la maldición del pecado. Ahora nosotros que hemos sido libres de esa maldición, tenemos que llevar a través del servicio de su palabra, para que aquellos que estén aún atados, aún los que estén aún encarcelados en las cárceles de pecado, sean liberados a través de la palabra de Dios, a través de la dirección del Espíritu Santo, el poder que Dios nos ha dado. Podemos orar para que el enfermo sea sanado, podemos predicar para que la palabra de Dios llegue al espíritu de la persona. Yo cuando predico le digo, Espíritu Santo, habla al espíritu de la persona. No le hables a la mente, no le hables al corazón, sino al espíritu. Y si el espíritu habla, llegará al espíritu de la persona y la persona recibirá la palabra como es, no adulterada, sino como es, pura, santa, para edificación de las vidas, para renovación de las vidas, para cambiar las vidas. No hay hombre que te pueda cambiar. El único que te puede cambiar a ti y que trae el convencimiento a la persona del pecado se llama Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo obra en la iglesia, cuando el Espíritu Santo obra a través del siervo de Dios, pasan los milagros, pasan los cambios y se ve la mano de Dios obrando en la vida día a día de cada uno. Porque dice la palabra de Dios que la obra que Dios ha empezado en ti, en mí, la irá perfeccionando día a día. Nunca alcanzaremos a saber todo, nunca alcanzaremos a ser las personas perfectas. Tenemos muchos defectos. No puedes ver en un hermano o en el pastor perfección, porque no lo hay. El único que es perfecto es Jesucristo. Pero sí va a haber alguien con un corazón de servir a Dios por agradecimiento y por amor, por todo lo que ha hecho. Y por eso nosotros vamos y bendecir a otros, porque hemos sido tan bendecidos de parte de Dios que queremos que todos reciban esta bendición, para que alcancen esa misericordia, alcancen ese conocimiento y sobre todo reciban la salvación de parte de Jesucristo. Hermano Francisco. Muy cierto, y vamos a leer en el capítulo 6 de Gálatas, la carta a los Gálatas, capítulo 6 y verso 6. Y dice así: el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Aquí vemos que la bendición puede ser de que a la persona que enseñe la palabra, ¿verdad? Que es
lo espiritual, que es bendecido con la palabra, de darle que Dios le dio un don, le dio el don de la enseñanza, tal vez de maestro, y tenga esa capacidad de Dios, pero que se dedique a eso que Dios le mandó. Entonces aquellos que reciban la bendición de esta persona, pues dice la palabra también que aquellos que han recibido la bendición de ser enseñados, hagan partícipe de la bendición material al que le enseñe. Y yo puedo dar testimonio de esto. Yo en México estuve muchos años sirviendo a Dios allá, y me pasó algo muy curioso, que yo no ganaba mucho, y tenía mis hijos, tenía mis dos hijos, y decía yo, pues va a estar un poco difícil, apretado para pagar todo, y luego comprar la ropa a mis hijos para que vayan a la iglesia, a la escuela. Y así pensaba, pero un día yo le pregunté a mi esposa en ese momento, le dije, oye, ¿y cómo le haces para poder comprarle esa ropa tan bonita a los niños? Y me dijo, si tú supieras, dice, que desde que ellos nacieron no le hemos comprado nada de ropa. Y yo me quedé, ¿cómo? No, pues yo no estaba enterado. Y entonces, ¿quién le compra? Las hermanas de la iglesia le llevaban la ropa. Era increíble. Pero todos estos años, ¿te acuerdas de un día que yo te haya dicho, vamos a comprarle ropa a los niños? Y dije, tienes razón. Entonces, ellos me hicieron partícipe de la bendición, porque habían sido bendecidos, porque yo estaba predicándoles la palabra de Dios, y ellos pues tomaron esa decisión de bendecirme. Y es algo tan hermoso, tan bonito cuando se da esa bendecir para bendecir. Y si eres bendecido, bendice al que te bendice, etcétera. O sea, todo eso es algo tan hermoso y tan confortante para el alma, cuando los hermanos te valoran, cuando tú valoras a una persona, y eso es porque viene de Dios, viene del Espíritu, el Espíritu Santo, que te lo pone en el corazón para que puedas bendecir y ser bendecido y bendecir a los demás. Y eso te causa una sensación, hasta inclusive a veces hasta quieres llorar, ¿verdad? Porque dices, ¿cómo es posible que tanto tiempo estuve siendo bendecido y no me di cuenta? Pero pues así es cuando tú estás siendo honesto, siendo sincero con los demás, y aquellos valoran tu sinceridad. Y que yo espero que también lo hagas de todo corazón, para que Dios te bendiga abundantemente, pastor. Amén, gloria a Dios. Sí, si tenemos que ser imitadores de alguien, seamos imitadores del Señor Jesucristo. Amén. Como lo dice Efesios 5, 1 y 2, dice la palabra del Señor así: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Que nosotros seamos, hermanos, unos obreros que no tienen de qué avergonzarse, que seamos de olor fragante delante de Dios de todo lo que hagamos. Todo lo que ofrezcamos, lo hagamos para Él, para que nunca nos cansemos de hacer el bien, que nunca nos cansemos de ser de bendición. Habrá tiempos, habrá personas que nos paguen mal, pero nosotros no lo hacemos por las personas. Nosotros lo hacemos por seguir el ejemplo y ser imitadores de nuestro Señor Jesucristo. Y las personas que no lo aprecien, pues le van a dar cuenta al Señor, porque todo es para el Señor y todo es por Él y para Él. Así que nosotros sigamos y seamos imitadores de Cristo con el amor, pedir al Señor paciencia, sabiduría, para que todo lo que estamos haciendo sepamos que es conforme a su voluntad. Y mientras que tú y yo, hermanos, estemos en la voluntad del Señor, no hay juicio, no hay ley que venga en contra de nosotros, sino que Dios, que es justo y es verdadero, Él nos pagará conforme a sus misericordias.
Así que gloria a Dios por este tiempo. Lo voy a pasar a Beto para que se les despida y después lo pasa para que cierre la oración. Despídete, hermanito Francisco. Bueno, a todos que nos escuchan, esperamos que se le haya sido de abundante bendición esto y que ese gozo que sea imitado, ¿verdad? Si tú me ves gozoso, pues usted también esté gozoso y transmítele a otros el gozo de Dios en su vida para que sea bendecido por el gozo y que usted, este programa haya llegado a su corazón, haya llegado a aquellas personas que no conocen a Jesucristo y que están escuchando este programa y que se han apartado y reconcíliese con Él. Y yo le deseo lo mejor en su vida y que sea ricamente bendecido. Que pase usted muy buenas noches en el nombre de Jesús. Amén, gloria a Dios. Yo quiero aprovechar y darle gracias al Señor en esta noche por la salud de mi amiga Lulú y nuestra amiga Verónica, que estuvieron enfermos, pero gloria a Dios que Dios ya obró en su vida, ya los sanó y están en su casa recuperándose. Seguimos orando para que pronto se recuperen, que pasen este tiempo sin dolor y que la sanidad completa que Dios ya ha hecho en ellos, declaramos que es como Dios lo ha pronosticado, que ya no tendrá más enfermedades de este índole, ¿verdad? Vamos a poner todo esto en las manos del Señor y gracias, amigos, hermanos, todos que nos han visto en esta noche, que sea de gran bendición. Es el único objetivo, es el único propósito de parte de Dios, que usted sea bendecido en cada programa que hacemos con mucho amor y con mucho agradecimiento a Dios por lo que ha sido con nosotros. Nos han bendecido para que seamos de bendición. Vamos a orar. Padre, damos gracias en esta hermosa noche, Señor amado. Gracias, precioso Espíritu Santo, por guiar este programa. Y ahí aquellos que están oyendo, aquellos que lo han visto en esta noche, sean bendecidos, porque ese es tu propósito, Señor, que sean bendecidos con esta palabra, Padre, y que seas tú honrado y glorificado en todo, bendito Dios. Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y la tierra, el Dios que nos ama, que nos amó tanto, que envió a su Hijo Jesucristo para morir por nosotros y darnos salvación. La mejor bendición que puede tener el ser humano es la salvación que viene del cielo. Gracias, bendito Dios, Padre. Esta noche, Señor, nos vamos gozosos porque sé, Señor, que has tocado vidas. Padre Santo, te agradecemos por las sanidades de Lulú y de Verónica, Padre, y por todas las personas que oramos, Señor, cada noche en el templo, pidiendo, Señor, por ellos, Padre Santo. Porque siempre oramos, Señor, no esperando que contestes, sino oramos porque ya contestaste, dándote gracias porque por fe hemos recibido lo que tú nos has pedido, lo que te hemos pedido, porque lo hemos pedido como tú nos has enseñado, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre precioso de Jesucristo. Y a ti se da la honra y la gloria de esta hora y para siempre. Sí. Gracias, Señor. Amén. Amén. Que Dios los bendiga. Bendiciones. La paz del Señor esté con ustedes.